En estos próximos 20 minutos van a ir conmigo en un viaje al pasado para que espero les pueda plasmar la idea que tengo acerca de ambos ríos, del Magdalena y del Cauca, y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Y el agua en el... ¿Será que usted me la puede quitar? ¿Lo va a sacar? Sí. Ya cuando uno piensa en el cambio climático hay mucha énfasis en temperatura, pero si usted trabaja en el trópico se da cuenta que la diferencia realmente es en el agua. Aquí en la gráfica ustedes ven un montón, cada uno de estos puntos representa la precipitación en el eje Y y la temperatura en el eje X de montones de bosque, de tipos de bosque que hay por todo el trópico, desde África, Asia y Sudamérica. Usted se da cuenta que lo que hace la diferencia del tipo de vegetación que existe es la precipitación. Es decir, que a una misma temperatura dada usted puede pasar de un bosque tropical húmedo a un bosque tropical seco, a una sabana, a un desierto. Así que en el trópico lo que realmente importa a la luz de este cambio climático que está pasando es el agua. ¿Qué tanto llueve y cuál es la longitud de la época seca? Ahora, cuando usted habla de tiempo, para un geólogo, yo soy geólogo, uno dice millones de años, y para uno es natural, pero yo sé que la mayoría de la gente no piensa acerca de esto porque es algo súper esotérico. ¿Sí? Para que estemos hablando del mismo idioma, imagínense que la longitud de la duración de la Tierra está representada aquí en esta cancha de fútbol. Es decir, que el comienzo del planeta estaría en 4.500 millones en un extremo de la cancha. El comienzo de la vida estaría aquí en los 3.500 millones de años. La extinción, cuando aparecen las plantas, sería aquí a 434 millones de años. Cuando se extinguen los dinosaurios, sería apenas a 1,5 metros del final de la cancha. Y la aparición de nosotros, de nuestra especie, sería apenas en los últimos 50 micras de toda esta cancha. En la época que estamos viviendo ha sido supremamente fría en relación a los últimos 65 millones de años del planeta. Ahora, si nos enfocamos solamente, no viendo esta gráfica de 65 millones de años, sino el último millón de años, aquí representado en esta gráfica, en el eje Y, es tiempo, 0 está arriba y 1 millón de años está abajo. Esta curva que ustedes ven es la variación de temperatura que ha existido, el planeta ha tenido. La varianza de la precipitación anual es supremamente grande, casi 481 milímetros. La precipitación está cambiando todos los años, sube y baja, sube y baja. Usted podría encontrar fácilmente una serie de 4 años y decir, la precipitación está incrementando, pero usted se mueve 5 años después y va a encontrar una serie que dice, la precipitación se está disminuyendo. Pero piensen ustedes que toda esta variación de los últimos 90 años en precipitación está marcada por el clima del último millón de años, que también en sí está variando. Eso quiere decir que la precipitación de hoy es el producto de lo que está pasando hoy, pero el producto de lo que ha estado pasando hace 1000 años, hace 100.000 años, hace 1 millón de años, hace 10 millones de años. Y la única forma de predecir cuál va a ser la precipitación del futuro es entender cada uno de estos componentes que está añadiendo a la precipitación que podamos predecir. Ahora los voy a tomar para tener también el contexto no solo de temperatura, sino de CO2. Si usted mira la concentración de CO2 de los últimos 120 millones de años, se dará cuenta que el nivel de CO2 que tenemos hoy en día, que es 410 partes por millón, ha sido bastante común en la historia geológica de nuestro planeta. La mayor parte del tiempo de los últimos 120 millones de años, el CO2 ha estado por encima del nivel que tenemos hoy en día. Y también que el nivel que tenemos hoy en día, 410 partes por millón, usted tendría que regresar al menos 4 millones de años para tener un CO2 similar al que tenemos hoy en día. Eso quiere decir que usted y yo, el CO2 que estamos respirando en este momento, ningún otro ser humano que ha existido desde que nuestra especie apareció
ha aspirado un CO2 de este nivel. Quiere decir que para entender lo que está pasando y lo que seguirá pasando, tenemos que regresar al pasado geológico, porque no hay ningún antecedente histórico que se parezca a lo que hemos producido en un tiempo tan corto. Si ustedes miran las predicciones que estos 7 modelos climáticos que presentan las Naciones Unidas cada 4 o 5 años, cuáles son sus predicciones, en qué cosas se parecen, en qué cosas se diferencian. La mayor contradicción que existe hoy en día es qué le va a pasar a la precipitación en la Amazonía. Hay una serie de modelos climáticos que predicen que la Amazonía se va a secar, otros modelos climáticos que predicen que va a ser mucho más húmeda. Obviamente una solución sería esperar 150 años a ver quién tiene la razón, pero no creo que sea buena idea. La otra es regresar al pasado geológico para entender y poder predecir qué le va a pasar a la Amazonía, porque esto nos afecta a todos. Ahora voy a tomarlos en un viaje tanto para el río Cauca, para el río y después en el río Magdalena. El río Cauca es un río increíblemente fascinante, porque es un río que realmente son 2 ríos. En el Valle del Cauca es un río súper meándrico, pero este río está a 900 metros de elevación. Y también el río Cauca es súper interesante porque es un río que atraviesa una montaña. Si ustedes miran la primera parte del río Cauca, que va por el Valle del Cauca, ese es un río Cauca que yo llamo, y el segundo río Cauca es ya cuando llega a las planicies del Valle Inferior del Magdalena. Bueno, este río atravesó la cordillera. Supremamente raro, ¿cómo hace un río para atravesar toda una cordillera? Este es el mismo río que les acabo de mostrar, pero visto en vista de planta. Y nuevamente les recalco esta diferencia de que hay 2 ríos Cauca, ¿no? Este primero que va por el Valle del Cauca, que durante casi 400 kilómetros va por este plano cuya diferencia de elevación son apenas 78 metros, y luego atraviesa toda la cordillera hasta llegar al río, a desembocar al río Magdalena. ¿Cómo hizo este río, que estaba en el Valle del Cauca, para atravesar toda esta topografía que está en Antioquia? A principios de este año se publicó este artículo de Nicolás Pérez, fue un capítulo principal de su tesis de doctorado, y estudió precisamente este fenómeno, usando varias técnicas geológicas como la termocronología y modelamientos termales, y la conclusión final es que el río Cauca es supremamente joven, apenas 7 millones de años, y ocurrió cuando los ríos que drenaban la cordillera se robaron al río Cauca, se lo robaron al Valle del Cauca. Y aquí les voy a explicar por qué pasó eso. Esta es la historia geológica de los últimos 30 millones de años del norte de Sudamérica. Aquí está Panamá, donde dice Caribbean Plate. Panamá era un arco volcánico y estaba migrando hacia el norte, y hace como unos 20 millones de años Panamá colisionó contra Sudamérica y todavía está colisionando, una especie de cremallera, y por eso es que Panamá es así, es curvado, y en ese proceso de colisión creó la cordillera que está en Antioquia. Y al crear en ese proceso de colisión, Panamá se metió por debajo de Sudamérica, como vemos aquí en el panel de arriba. Y después de cierto tiempo de haberse metido por debajo, como Panamá es especialmente espeso, ese proceso de hundimiento se detuvo, y Panamá, la parte que se metía por debajo, se rompió, y hizo que la placa por debajo de Sudamérica se aplanara, y al aplanarse produjo un rebote de toda la cordillera que estaba encima, y eso creó la topografía de la cordillera que separa el río Cauca. Eso quiere decir que antes de que ocurriera la colisión teníamos 2 ríos Cauca, un río Cauca que estaba por el Valle del Cauca y se movía hacia el sur,
y había otro río Cauca que nacía en las montañas de Antioquia. Al incrementar, debido a la colisión con Panamá, esta montaña que está al norte empezó a elevarse, y este río que estaba al norte empezó a erodar más y más hacia el sur, hasta que finalmente llegó al Valle del Cauca y capturó al río Cauca. Y el río Cauca, en lugar de irse para el sur, se movió hacia el norte y unió al río que estaba en el norte de Colombia y creó el río Cauca que tenemos hoy en día. Y esto pasó hace 7 millones de años. Ahora, el registro paleontológico del río Cauca, a lo largo de todo el río Cauca, es espectacular. Aún falta muchísimo por estudiar, pero les voy a mostrar 3 ejemplos de lo que la paleontología del río Cauca nos puede ofrecer acerca del río mismo. El primero son estos depósitos que se llama la formación Zarzal, que si usted ha viajado al norte de Cali, seguro los ha visto en la carretera. Y estos son depósitos de lagunas, de una laguna grandísima que existió en el Cauca, donde usted puede colectar fósiles preciosos. Esto es una hoja de una planta que vivió hace medio millón de años en el Valle del Cauca, y hemos encontrado peces, a veces se encuentran flores. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, esta represa de Hidroituango ha pasado múltiples veces. Hace medio millón de años hubo un encañonamiento en algún sector del río Cauca, y eso creó un lago gigantesco que prácticamente cubrió todo el Valle del Cauca con un espejo de agua que duró aproximadamente 20.000 años, desde que se originó hace medio millón de años hasta que el dique nuevamente se rompió y esta agua dulce desapareció y el río volvió a su nivel moderno. Y hubo un segundo evento similar a este, pero no de una magnitud tan grande, y esto se ve en estos depósitos lacustres que están por Santa Fe de Antioquia, que así lucen. Y si usted hace un close-up del depósito, va a ver que la roca es así, puros depósitos acumulados en un lago. Y este ocurrió hace aproximadamente 3.500 años, allá en Santa Fe de Antioquia. Nuevamente hubo un dique que cerró el río Cauca y creó una represa natural, y esta represa este lago de agua dulce duró aproximadamente 350 años hasta que nuevamente el dique se rompió y el río volvió a su cauce natural. Otro de los depósitos fascinantes del río Cauca han sido producto de Jenny Greensfield, que es un odontólogo que vive en Cali, y durante los últimos 40 años ha ido al río Cauca todos los fines de semana a colectar esta gran fauna de mastodontes. Y tiene una inmensa colección de piezas fantásticas, mostrando que estos mastodontes eran supremamente comunes en el Valle del Cauca hace apenas 14.000 años. Se ha encontrado cráneos con los molares completos, hay colmillos, cada uno de estos huesos puede medir como este tamaño. ¿Y de dónde vienen estos fósiles? Bueno, si ustedes van al río Cauca se van a dar cuenta que al norte de Cali hay montones de dragas que están sacando la arena del río para la construcción a lo largo y ancho del Valle del Cauca. Así lucen estas dragas por encima. Hay 2 tipos de draga, una que usa como una pala gigantesca, y esta la mandan al fondo del río y eso saca el sedimento, y en esos sedimentos a veces vienen los fósiles. Y así la sacan, luego la ponen en una canoa, y la canoa luego la transportan. Este es el otro sistema de draga, que es una especie de cubitos chiquitos, que hace lo mismo, van hasta el fondo del río y van sacando el material, y luego el material va a una banda y queda nuevamente al bote. Y luego en el bote se llega a la orilla y se sube al terraplén a lo largo de estas bandas, y allá al final de la banda podemos ver que vuelve y cae, y hay un grupo de paleontólogos que estuvimos ahí varias semanas colectando montones de fósiles que aparecieron, usando tamizajes para encontrar todas las piezas. Y esta colección está en la
una universidad en Cali. Pero uno de los misterios que teníamos era de dónde salían estos fósiles, porque lo único que habíamos visto eran los fósiles mismos que sacaban la draga. Y para eso usamos este equipo de subsuelo 3D, es una empresa de geofísica de Bogotá que es supremamente innovadora, y con ellos hicimos dos técnicas, refracción sísmica y resistividad eléctrica, para poder ver en el subsuelo cómo era el depósito, que en este caso es esa imagen roja que ustedes ven ahí, es un conglomerado que tenía aproximadamente 13.600 años, datados con carbono 14, donde este mastodonte que se llama Notiomastodon platensis dominaba en todo el Valle del Cauca. Y la vegetación que nos mostró el análisis de polen era un bosque seco. Y así probablemente así lució este bosque hace 13.000 años. Estos mastodontes caminando por estos bosques secos del Valle del Cauca. Obviamente la transformación del paisaje hoy es gigantesco y apenas usted ve uno que otro esbozo de bosque seco, pero hace 14.000 años, imagínense, todo este plano estaría cubierto por un bosque seco y estos mastodontes estarían por todos lados y ya había gente viviendo con los mastodontes. Ya en el siguiente bloque, ya creo que ya cerca de terminar, les voy a hablar del río Magdalena, que también, el río Magdalena también son dos ríos en sí y también es supremamente joven. Y realmente el río Magdalena yo lo dividiría en dos, al norte de Girardot y al sur de Girardot. Es también probablemente aún más joven que el río Cauca. No creo que tenga más de 5 millones de años. En cada uno de estos paneles, solo que aquí no salió la edad al final, pero es de 60 millones, de 20 millones, de 12 y de 2 millones, muestra a grandes rasgos la evolución del río Magdalena. Y no me voy a enfocar en todos estos paneles porque gastaría mucho tiempo, pero por ejemplo, en el panel este que está en la esquina superior derecha, esa banda azul es océano. Hace apenas 13 millones de años, casi todos los llanos orientales y el Amazonas colombiano era realmente un océano. Uno podía ir en bote desde Barranquilla y salir al río Paraná al sur, al extremo sur de Sudamérica, porque era un mar somero que atravesó toda la Amazonía y la transformó completamente hace 12 millones de años. Y el río Magdalena como tal, apenas, como les dije al principio, no debe tener más de 5 millones de años. Y ocurrió cuando el último segmento de la cordillera oriental se levantó, y es aquí en Mocoa. Este pedazo se levantó hace muy poquito tiempo, y eso es lo último que faltaba para que el río Magdalena existiera como existe hoy en día. Y el registro fósil del río Magdalena es fascinante. Es probablemente el depósito más rico de fósiles que tiene del Cenozoico, es decir, de los últimos 60 millones de años, que usted puede encontrar en cualquier sitio del trópico, ya sea de Asia, de África o de América. Y este sitio se llama La Tatacoa, o también usted lo encuentra como La Venta o Villavieja. Yo no sé si ustedes han ido algún día a este sitio, si no han ido, se lo recomiendo, es un paraíso paleontológico, donde usted camine va a encontrar fósiles supremamente bien preservados, y es uno de los buenos sitios en Colombia para ver estrellas también. Aquí, por ejemplo, vemos un cráneo de un mamífero que era súper común en La Venta. Hace poco encontramos un esqueleto completo de este animal, que era un tigre de dientes de sable, pero de la familia de los canguros, era un marsupial. Y era común en La Venta, era el predador más grande que teníamos en el Tolima, en esa zona del Valle del Magdalena, hace apenas 13 millones de años. Y esta es una publicación que está pronta a salir, donde reconstruimos cómo lucía el animal. Y de hecho, todos los fósiles que hemos encontrado en La Venta nos muestran o representan casi toda la cadena trófica. Todas las imágenes que usted ve acá son fósiles que se han encontrado en La Venta a lo largo de su exploración, desde cocodrilos gigantescos. Hay un cocodrilo que se llama Purusauros, y este Purusauros yo creo que sería
la cola estaría acá y la cabeza estaría al otro extremo de la tarima. Habían un par de cocodrilos que parecían gaviales con la trompa súper larga, como el que vemos allá en la esquina superior izquierda. Había una tortuga que se llamaba Stupendemis geográfica, y esta tortuga medía como 3,5 metros de largo. Era como, me dice, una tortuga que iría como desde por acá hasta por acá. Y era un sistema supremamente productivo. Muchos de esos animales ya están extintos. De hecho, así pensamos que lucía esta zona, este desierto que es hoy en día la Tatacoa, hace 11 millones de años. Un bosque tropical húmedo con una gran cantidad de mamíferos supremamente productivos. Habían manatís, delfines, muchos primates. Y eso representa un cambio drástico en el paisaje que tenemos hoy en día. Y ocurrió, como dije al principio, cuando el Mocoa, esa región de Mocoa se levantó, porque antes este río que estaba en el Tolima iba hacia la zona amazónica. Es decir, que el Magdalena estaba constituido por 2 ríos. Este que drenaba el Tolima, toda esta región que les he mostrado que iba hacia allá, y había otro río que salía desde por acá hacia el norte. Y los 2 ríos eran completamente independientes. Y hace apenas 5 millones de años es que estos 2 sectores se unieron y el río Magdalena nació como lo conocemos hoy en día. Y ese cambio también hizo posible o fue el que ocasionó que la venta se transformara de un bosque tropical húmedo de estilo amazónico al desierto que tenemos hoy en día, que también es muy joven. Y hay una serie de estudios geológicos previos también que nos muestran que antes de que existiera la venta también había un lago de agua dulce que duró como 2 millones de años. Lo que les quiero mostrar es que la historia geológica de esta región, o en general de Colombia, es compleja porque nosotros somos un país tectónicamente activo, donde se han creado cordilleras, se han destruido cordilleras y aún se siguen creando cordilleras. Es paradójico que el colombiano promedio no sabe mucho de ciencias de la Tierra, a pesar de que vivimos en un país de los países en el mundo geológicamente más activos. Y por eso es que hace unos 4 años hicimos este libro que se llama Hace Tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia, que ustedes pueden encontrar gratis en la página del Instituto Humboldt. Hemos hecho 3 tirajes y vamos a tener una nueva edición que va a salir en la Feria del Libro en Bogotá en abril, que va a añadir 3 capítulos más. Y esto lo hicimos precisamente especialmente pensando en jóvenes de colegio y gente que le guste las ciencias de la Tierra, donde usted puede irse en un viaje por Colombia desde principios del Precámbrico, hace 3.500 millones de años, y viajar por el tiempo y entender por qué Colombia es como es, cómo sus paisajes se han producido y cambiado a lo largo del tiempo y por qué seguirán cambiando a lo largo del tiempo. Para finalizar, solo les quiero recordar que como les dije al principio, el CO2 que tenemos hoy en día es de 410 partes por millón. Antes de la revolución industrial estábamos en 280 partes por millón. Eso quiere decir que en 120, 200 años hemos aumentado 130 partes por millón de CO2. Este es el cambio más rápido de CO2 que ha existido en la historia del planeta. De hecho, el más rápido, geológicamente hablando, ocurrió hace 56 millones de años, y muchos geólogos han estudiado este evento en particular, y ese es 10 veces más lento de lo que está pasando hoy en día. O sea que no tenemos un paralelo histórico, no en la magnitud, sino en la rapidez de lo que está ocurriendo. Pero el único proceso que conocemos hoy en día que puede tomar ese CO2 que ya pusimos en la atmósfera y volverlo a poner en la roca de la cual lo sacamos es la meteorización. Y este es un proceso que opera a escala geológica. Eso quiere decir que aun si paramos de emitir CO2 hoy, a las 5 de la tarde, necesitaríamos al menos 4.000 años en volver al CO2 que tuvimos hace 200 años, porque no es un proceso asimétrico. Así que querámoslo o no lo queramos,
ya cambiamos el clima del planeta al menos por los próximos 4.000 años. Así que la cuestión ahora es de aclimatarnos, porque el cambio va a seguir pasando y seguirá pasando probablemente cada vez con más fuerza, porque los niveles de CO2 siguen aumentando. Y por eso la geología yo creo que juega un papel muy importante para entender nuestro futuro, porque sabemos que estos cambios están pasando y seguirán pasando. Muchas gracias por su atención.